Muy queridos hijos, en este bellísimo pasaje que nos relata Lucas, y tenía que ser Lucas porque Lucas era médico, su profesión civil, nos habla, estamos en el capítulo 5, versos del 12 al 16 del Evangelio de San Lucas, nos habla que Jesús estaba en un poblado, no nos dice cuál era, y llega a ese poblado un leproso, quebrando un poquito las normas, y al ver a Jesús se postra en tierra, a pesar de su enfermedad, a pesar de que la lepra tan espeluznante, sobre todo en la época de Jesús, no le permite hacer tantas cosas, y rostro a tierra es tocando la frente el suelo. Postrado totalmente, hecho polvo en el polvo del suelo. Y le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes curarme. La expresión es bellísima. Somete la petición a la voluntad de Dios, al plan de Dios, si quiere. No duda, desde luego, del poder de Jesucristo, del poder de Dios. Pero la petición no es absoluta. Cúrame, si quieres, si es tu voluntad. Esta misma expresión ya tendría que enseñarnos a nosotros cuando en nuestra oración, en concreto en nuestra oración de petición, le solicitamos al Señor alguna cosa. Si quieres, si está en tu plan, si es tu voluntad, si es la voluntad de Dios, si quieres. No dudo de tu poder, desde luego, pero mi petición no es absoluta. Me someto incluso al pedirte algo a tu voluntad. ¿Cuántas de nuestras peticiones, porque algunas veces, por desgracia, en vez de seguir al Espíritu Santo que está en nosotros, seguimos algunas ideologías y algunas infecciones, incluso en nuestra forma de orar, olvidándonos, está en la Escritura, que como no sabemos qué pedir, ni pedirlo como conviene, como debe ser, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Digo, algunas veces, ignorando esto en la práctica, nos dejamos llevar de ideologías, de corrientes, y hacemos lo nuestro, incluso aun cuando en algunas veces se convierte en una auténtica tentación al Señor tu Dios. Sí, lo repito, algunas peticiones nuestras, ciertamente por ignorancia, ciertamente por algunos fanatismos, ciertamente se convierten en una auténtica tentación a Dios. Y entonces, ¿cómo tiene que ser? Regresamos al modelo. Si querés, si está en tu plan, si es tu voluntad, lo puedes hacer, te lo pido. Hay otro aspecto sumamente delicado, pero hay que abarcarlo. Nosotros no tenemos gran problema en la doctrina, en expresarla, desde que se formó el Sínodo de los Apóstoles o el Credo Corto a finales del siglo I, más aún cuando formamos el símbolo niceno-constantinopolitano, siglo IV, o Credo Largo, el que normalmente recitamos en la misa, tenemos de referencia a la teoría. Y la acción catequética de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años ha sido eficaz. No tenemos mayor problema en cuanto a la fidelidad a la doctrina, a no ser cuando
ando traveseando cosas, pero nuestro problema es práctico. Conociendo la doctrina, en la práctica hago como que si lo ignorara. Peor aún cuando ando leyendo cualquier cosa, o cuando ando escuchando cualquier cosa, o cuando no tengo un cierto orden en mi crecimiento incluso intelectual, se dan algunas como indigestiones intelectuales y ciertas cosas que más que ayudarme me desayudan. Y una corriente que anda extendida, ciertamente no es del ámbito católico, pero influye mucho en algunas personas, sobre todo cuando tienen alguna dificultad, que presenta a Dios y a Jesús algo así como incompetencia desleal frente a los médicos. Y si tengo una enfermedad, dicen algunos, no voy al médico, le voy a pedir al Señor que me cure. ¿Quién me enseñó semejante barbaridad? ¿Quién me enseñó semejante desviación? Y argumentan, pero el Señor puede curarme y el Señor tiene poder. Sí tiene poder. ¿Y quién te enseñó a recorrer un camino que no es el que quiere Dios? Padre, ¿le puedo decir que me cure? Perfectamente le puedes pedir. Pero la forma normal, la usual, en que nosotros conservamos la salud y la recobramos si la hemos perdido, es acudir al médico. Y el médico tiene que tener la conciencia que tiene un don de Dios, un carisma especial, que tiene que ser utilizado para la construcción del cuerpo místico de Jesucristo para ayudar a los demás. Quien entra a la nobilísima profesión de la medicina pensando únicamente que va a ser dinero más fácil que en otras profesiones, se equivoca de plano. Y aunque estudie mucho y haya aprendido muchas técnicas, su ejercicio va a estar viciado de raíz. Y si al ejercer se pierde del horizonte, que miren por dónde, está resumido en el juramento hipocrático que hacen los médicos, que es saber que tiene una cualidad que tiene que ser puesta al servicio de los demás. Padre, pero es que los médicos cobran, desde luego tienen que cobrar. El trabajador merece su sustento. Otra cosa es que algunos cobren de más de lo que deberían de cobrar o no hagan eso es otra cosa. A la conciencia de la noble, nobilísima profesión médica. Y Dios ni la Iglesia tiene absolutamente nada en cuanto a los médicos. Sobre todo, reitero, que San Lucas, uno de los 4 evangelistas, era médico. Padre, pero le puedo pedir al Señor que me cure. Pedile. Sería más exacto, porque la oración es para tomar profunda conciencia de nuestra realidad. Sería más exacto si le pedís al Señor que ilumine al médico para que cuando vos le digas tus síntomas, para que cuando vea los exámenes pueda llegar a un diagnóstico acertado. Parece que algunas veces se equivocan, no es que se equivoquen. Algunas enfermedades no son fáciles, otras veces nosotros no podemos expresar bien los síntomas y eso no ayuda al médico y tiene que ir probando a ver qué cosa es lo que podemos tener nosotros y algunas veces no es fácil. Cierto que está la ayuda invaluable de todos los métodos diagnósticos, exámenes, tomografías, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que también por alguna cierta corriente algunos médicos abusan de estos análisis, porque no es que alguien llegue con un catarrito y que le manden una tomografía. Tendría que tener
con algo fino para poder llegar a un diagnóstico por la experiencia clínica, que no ser tan teórico. Es cierto. Padre, pero ¿es malo pedirle al médico es dudar de su ciencia? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es pedirle al Señor que ilumine la mente, no solo del médico, sino de mi persona, para expresar todos los síntomas y puedan llegar a un diagnóstico exacto para que puedan tratar el mal que me aqueja. Esa es la forma normal. Pero no puedo pensar de que el médico, cuando ya llego casi boqueando, o cuando la familia se decide ya se está muriendo, entonces lo llamo, porque hay que decirlo también desde iglesia, sin aplicar lo que tendríamos que aplicar, que es la medicina preventiva, es decir, hacerme los chequeos médicos cada cierto tiempo, como sabemos que se los hacemos a los carros, y los carros solo son un atajo de engranajes de metal. Y sabemos cada cuánto tiempo hay que cambiarle el aceite para no arriesgar la inversión. Sin embargo, cuando se trata de mi propia persona, dejo que pasen varios años sin chequeo médico, o el médico me manda un examen y decido no hacérmelo. Eso es jugar con la propia salud. De alguna forma podría verse como falla contra el quinto mandamiento del decálogo: no matar, cuidar la propia persona. Y hay que encontrar el punto medio. Regresamos al texto. En tiempos de Jesús, la lepra no solo era una enfermedad, sino que suponía que la persona que la sufría era totalmente segregada de la sociedad, tenía que vivir en lugar aparte. Vean, vuelvan a leer la película Ben-Hur, que más o menos lo recoge. Tienen que ir a vivir aparte, en ínfimas condiciones, por cierto. No pueden ni siquiera ir a la sinagoga, mucho menos ir al templo. Están totalmente segregados de la sociedad. De ahí viene la expresión de que anda como leproso, refiriéndose no a una enfermedad concreta. Y lo que le pide este enfermo no es simplemente que le quite esta enfermedad. Le pide que le cure reintegrándolo a la sociedad con su dignidad de persona para convivir como Dios manda con sus iguales. Es algo que nosotros no tenemos parangón para entenderlo, porque ni siquiera en los casos en que hay cuarentena o tiene que estar, se vive tan separado y a nadie le hace falta el auxilio de la fe y de la iglesia cuando lo solicita. El leproso no podía. Cuando la petición está en el plan de salvación del Señor, el Señor no se hace esperar. Pero para decir todo, y que no sigan estas personas que algunas veces, haciéndose agente del diablo, nos confunden la cabeza. San Pablo, que era San Pablo, escogido directamente por Dios para ser apóstol, San Pablo nos dice que él tenía una enfermedad, no nos dice cuál, que la considera como una espina de Satanás en su propia carne, y con una expresión muy bonita teológica, nos dice: por 3 veces le pedí al Señor que me la quitara. Voy a decir la respuesta del Señor en nicaragüense. Y 3 veces el Señor me dijo: ve, no estés molestando, que no te la voy a quitar. Y déjate de cuentos y excusas, que para hacer lo que te mando a hacer, te basta mi gracia. ¿El Señor no tenía poder para curar a Pablo? Sí. El Señor, pudiéndolo hacer, no curó a Pablo, no lo curó, no estaba en su plan. ¿Y qué le sirvió a Pablo esa enfermedad? A lo mejor para conservar la humildad, no lo sé. Pero lo cierto es que a un apóstol que le pide al Señor en forma perfecta, el Señor le contesta en forma perfecta: no.
te lo voy a quitar. ¿Qué nos enseña esto? Que los que tenemos enfermedades incurables tenemos que aprender a vivir con nuestra enfermedad. Y en todo caso, viendo con visión cristiana, es decir, no engañándonos, de alguna cosa tenemos que pasar de este mundo al otro. Es decir, de alguna forma tenemos que morir. Y si algunos tenemos la dicha de ya saber la posibilidad de la cual puede ser, ¿por qué estar amargarse y no darle gracias al Señor? Padre, pero entonces vuelve a ser ejemplar que Jesús, totalmente saludable en la plenitud de su edad, sabe que lo van a matar, le pide al Padre que si es posible que pase ese cáliz sin beberlo, pero da el salto y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, ¿qué dice? El escándalo de la cruz, la locura de la cruz, de la cual habla San Pablo, y de lo cual viene nuestra salvación y nuestra orientación para entender también con los ojos de Dios las realidades terrenas, las realidades donde nos movemos, existimos y somos. ¿Y qué pasa si tengo una enfermedad incurable? Dale gracias al Señor. Es que la enfermedad no me gusta. Ay, Dios. Y saber que no es menos de don de Dios la salud que la enfermedad. Y a los muy mimados, nos dice la doctrina de la Iglesia, dicho con lenguaje sencillo nuestro, el Señor les permite imitar a su Hijo en algún aspecto sufriente. Y sufro en mi propia carne los dolores que no sufrió Jesucristo en la cruz para mi propia salvación, la salvación del mundo. Y llevamos los cristianos las enfermedades uniéndolas a los méritos de Jesucristo sufriente en la cruz. Saben que yo le digo al Señor: no me mimes tanto para mandarme una de esas cosas, pues no me mimes tanto, pero si es tu voluntad, y si es tu voluntad, dame la fuerza, sí, si es tu voluntad. Regresamos al caso. Esta persona era segregada de la sociedad, era marginada totalmente, y Jesús le dijo: si quiero, queda limpio, punto. En ese momento se curó. Sin embargo, y no es el por el qué dirán, le indicó, orientó Jesús a este leproso que se presentara ante los sacerdotes de la antigua alianza, no la nuestra, para que certificara la curación. Apliquémoslo a nuestra vida normal. Padre, es que yo me entiendo directamente con Dios. La doctrina te dice: eso es imposible. No te puedes entender directamente con Dios, porque nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Padre, es que es con Jesucristo con quien me entiendo directamente. Es imposible. No sé con quién te encontrarás, no sé qué engaño mental te harás, pero Jesús, que no anda jugando porque es Dios, dejó su presencia real, sacramental, ciertamente en el mundo, en la institución única de salvación. Y nadie va a Jesucristo si no es a través de la Iglesia. Lo repito, nadie va a Jesucristo si no es a través de la Iglesia. El que piense que se confiesa solo con Jesucristo se olvida de este bellísimo pasaje, que Jesús, aunque cura, aunque perdona, tiene la mediación necesaria
del sacerdocio y del sacramento de la reconciliación para otorgar el perdón. De una forma análoga, no exactamente, si el Señor puede curarme, yo le pido que me cure, me puede curar, pero el Señor ha querido mantener la salud, que recobremos la salud a través del noble ejercicio de la profesión del médico. Padre, pero es que yo pienso, al fin y al cabo, si lo que tendrías que tener es el pensamiento de Dios en una realidad coyuntural especial. Padre, es que yo ya me lo sé todo, Madre de Dios. Qué equivocado está. Porque el mismo Pablo nos dice que vamos creciendo. El mismo niño Jesús fue creciendo en edad, sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Sos más que Jesús, total. Algunas veces nos surgen unos supercristianos que hasta nos dicen el día, la hora del fin del mundo, cosa que Jesús dice que Él no la sabe, ni el Hijo, solo el Padre, y algunos saben más, indudablemente han de poder más que Jesús. Entonces, ¿para qué queremos a Jesús? La falla nuestra no es en la teoría, la conocemos, sino en la práctica, en la aplicación de esta teoría. Y por eso el Papa nos pidió que el año pasado repasáramos la teoría, pero que la uniéramos desde luego en nuestra práctica concreta. Y por esa línea anda el Catecismo de la Iglesia, por esa línea corrió los documentos del Concilio Vaticano II, por esa misma línea corrió para nuestra diócesis los mandatos del Segundo Sínodo Diocesano. Padre, es que usted está equivocado, veamos a ver si es cierto. Y si estoy equivocado, el que ve el error, luego sabe más que un servidor y tiene que tener la obligación en caridad de sacarme de mi error. Porque si no, solo es expresión ideológica o fanática. En la bellísima primera lectura de hoy, primera carta a los Corintios, primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 5 al 13, las comunidades de Juan experimentaron el problema de encontrarse con ciertas filosofías, ciertas ideologías, en concreto con el gnosticismo, los escritos gnósticos, que viendo nuestra doctrina quisieron utilizar de lenguaje para su propia doctrina el cristianismo y confundieron a las comunidades de Juan. En último término, los gnósticos van a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento y que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no es lo mismo que no tiene dos naturalezas y lo confunde. Por eso Juan, al escribirle a sus comunidades, hace ver que el que da testimonio de que Jesús realmente es el Salvador es el Padre. Y los signos que acompañan el testimonio, y emplea un lenguaje un poquito complicado para nosotros, pero que sus comunidades sí entendían, porque sigue utilizando los signos gnósticos ahora para transmitir la verdad. Luego va a pedirle Juan a sus comunidades que recuerden el anuncio primero, antes de haberse metido a experimentar y antes de haber aceptado a otros sabedores, en teoría, que más bien causaron un vaciamiento epistemológico del contenido salvador de la doctrina cristiana. Padre, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando hicimos la primera comunión sabíamos bien el catecismo para niños. Después a lo mejor anduvimos traveseando, utilizamos
en literatura no segura, no garantizada, y es posible que se haya envenenado incluso mi propio entendimiento, mi conciencia. O es posible que haya, por travesura o porque el diablo mete la colita, que jugando con el dial de la radio o con los canales de televisión me haya fascinado una doctrina que no es católica y haya pensado yo, en mi ingenuidad y buscando la respuesta a mi propia situación, que eso es la verdad católica. Y hay que decirle, estás equivocado. Padre, entonces, ¿qué hacer? Reitero, lo sabemos. Pero algunas veces nuestro entendimiento no logra hacer el paso de lo que está a flor de piel con nuestra propia realidad, incluso espiritual. Reitero, los médicos nos dicen que hay que hacerse un chequeo, acudir a ellos por lo menos una vez al año. Los dentistas nos dicen que por lo menos cada 6 meses. La Iglesia nos dice que nos tenemos que confesar por lo menos una vez al año. En el fondo, lo que se busca es lo mismo: mantener la salud, el médico la salud del cuerpo, el dentista la salud de toda la parte bucal, la Iglesia nuestra salud espiritual. Lo sabemos, sobre todo ustedes las mujeres, abunda la propaganda que tienen que hacer una exploración y que si se encuentran alguna cosa rara en su cuerpo, acudir al especialista. Un examen corporal para ver si hay tumores, si hay, sobre todo con el peligro del cáncer de mama. La Iglesia te dice y te recomienda hacer tu examen de conciencia por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día. La higiene te dice que te laves la mano antes de comer o si has ido al baño. ¿Qué más que hacer una especie de lavado de conciencia si te has acercado a una realidad que te puede contagiar? Padre, ¿y entonces qué hacer? Si lo sabemos, unir esta teoría que conocemos a la práctica concreta. ¿Cómo lo logramos unir tantas veces? Por medio de la oración. Y nos decía Conferencia Episcopal que la oración es una profunda toma de conciencia, de conocimiento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Por eso lo que oramos, si es oración escrita, tiene que ser aprobada por la autoridad de la Iglesia. Y es maravilloso cuando al hacer la oración, tomo el misal de fieles, por ejemplo, hay oraciones hechas, o tomo algún ritual de sacramento que me hace entrar dentro de la forma correcta de ver la realidad. Pero ojo, no es acto de magia. Y de la misma forma que cuando el médico me dice póngase esa inyección o tómese esas pastillas, con la primera inyección que me pongan en ese momento no me voy a curar, hay que tenerlo claro. Tiene que actuar. Y cuando me traiga la pastilla no voy a estar curado. Tiene que llegar a actuar. Cuando vamos alimentándonos del Señor, hay que dejarle también su tiempo y colaborar con Él. Padre, ¿qué me quiere decir? Estoy pensando en un cura que quiero mucho, era muy gordito, y el médico le había pedido puesto una estricta dieta, y había puesto en el comedor religioso, y un ruego especialísimo a la cocinera que no lo dejara morir, que esa era su dieta. Lo que se le olvidaba al padrecito es que después de cumplir estrictamente la dieta, como ya la había cumplido, entonces comía otras cosas. Hay que ser serio y hay que irse revisando a uno mismo. ¿Y esto qué significa?
que tenemos que mantenernos en conversión constante, y que no pensar que ya estoy totalmente convertido, o que ya estoy salvado, o que ya soy lo máximo de, porque el día que lo haga voy a estar engañado sin remedio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.